El milagroso icono de Nuestra Señora Pandanasa o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la Casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer. La Universidad Católica Lumen Gentium abre sus cursos de verano en una excepcional oportunidad para adquirir conocimiento y sabiduría y para crecer en la fe, del 4 al 28 y del 11 al 29 de julio. Pedagogía catequética, latín para principiantes, lectura y escritura de ensayo, fundamentos para la escritura académica. Suscríbase ya y sea una persona más plena. www.universidadcatólica.edu.mx. Hoy estamos hablando del relato de la creación y estoy conversando gratamente con el padre Ludwig Malek y con el padre Eric Moncada, sacerdotes de la Sociedad del Verbo Divino, un tema de Sagradas Escrituras. Esto me conflictúa un poco. ¿Qué hace el demonio, si acaso es la serpiente, en el paraíso antes de la caída o antes del pecado? La serpiente es el símbolo de la libertad. ¿Es un diálogo interior? Exactamente. Sí. Y también, no solamente el diálogo interior, también el diálogo exterior. Lo que uno ve, lo que uno percibe. También hemos hablado sobre el árbol de la vida. ¿En cuáles otros libros de la Sagrada Escritura está presente con mucha fuerza? En los libros sapienciales ya podemos ver la sabiduría. ¿Cómo unos quieren adquirir la sabiduría? Quieren lanzarse sin discernimiento. Todo tiene su tiempo. Y también tenemos el relato del árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, en el último libro de la Sagrada Escritura, el libro de Apocalipsis. Ahí sí podemos ver, si uno quiere cosechar los frutos, tiene que esforzarse. Pero, ¿a costa de qué? ¿De qué manera? Tiene que ver con la libertad, con las decisiones, cuáles son sus valores, cuáles son sus criterios. Y además que la serpiente que está presente, en hebreo se dice Nahash. Y Nahash significa como ir forjando su propio destino, sin tomar en cuenta lo que ya está presente. Entonces, Adán y Eva iban forjando su propio destino y querían ponerse en lugar de Dios. Ellos querían hacer su propio camino. Es como en el Nuevo Testamento. Tenemos invitación a construir el reino de Dios, pero muchos construyen su propio reino. Identificamos mucho a la serpiente con el demonio, ¿no? Y luego en el mismo relato de la creación, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, él te pisará la cabeza, etc. Identificamos esa serpiente con el diablo, pero no es el demonio, ¿verdad, Padre Eric? No. Es un diálogo. ¿Por qué? Porque se presenta como un diálogo con la mujer. ¿Cómo es que Dios les ha dicho que no coman, etcétera? Muchas veces viene a lo que ya comentaba el Padre Ludwig, ¿no? Es muchas veces la percepción de lo que yo quiero y deseo. Y que muchas veces eso que yo quiero y deseo lo tengo interiormente, pero también lo percibo por mi alrededor, por mi contexto en el que me estoy desenvolviendo. Hoy podríamos decir que tenemos muchas serpientes a nuestro lado, pero son esas percepciones que nosotros tenemos.
¿Cuál era el anhelo de nuestros primeros padres? Llegar a ser como Dios. Ah. Eso está bien, pero llegar a ser como Dios sin Dios, eso ya no está bien. Tomando el lugar de Dios. Tomando el lugar de Dios. Sí. O sea, proyectos a querer lo que queremos, pues muchos tenemos muchos proyectos en la vida. El doctor ha querido llegar a ser doctor y ha hecho mucho esfuerzo. En teología bíblica. En teología bíblica. Pero no queremos ahí, o él no ha querido que de él fluya toda la teología, ¿no? Sino aportar. Y aquí es donde viene la diferencia entre el querer ser como Dios y el querer ser Dios. Y a la humanidad lo que nos ha gustado más es ser Dios, transformar la vida a nuestro criterio, no con la visión de Dios. Ahí es donde caemos en el error. Hacer mi voluntad, pero sin considerar la voluntad de Dios. Jesucristo, entonces Adán soy yo, Padre Eric. Jesucristo en el Getsemaní que dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo inverso a lo que dijo Adán. Bueno, no lo dijo, a lo que hizo. A lo que hizo. Yo hago mi voluntad y no la de Dios. Y es el camino y el rumbo por el que tenemos que ver este relato del árbol del bien y el mal. Si el hombre hubiera hecho la voluntad de Dios, el hombre y la mujer, porque ahí no es solamente uno, son los dos, hubieran hecho la voluntad de Dios, no estaríamos en los sufrimientos en los que estamos. Bueno, también si Dios hubiera puesto el árbol de la sabiduría del bien y del mal, no allí en el Jardín del Paraíso, sino allá en Acapulco o en Wuhan, que está de moda. ¿Por qué lo va a poner ahí enfrente y decir, no coman de este? No, él se va también y se come. Son relatos teológicos, claro. Sí. Relatos que nos redescubren algo, una situación en nuestra vida, y que tenemos que aprender a redescubrirnos nosotros allí. Entonces, sin decir que Adán no es histórico, tengo que encontrarme a mí en Adán, tengo que encontrarme yo en este relato. O sea, Adán soy yo. Sí. Un Adán que busca la vida, junto con Eva. Ahí sí lo podemos ver. Porque los relatos no son arqueológicos, tampoco científicos. ¿Sí? Los relatos quieren dar unas respuestas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Nos quieren dar la respuesta sobre el origen de vida y sobre el sentido de vida. Entonces, las primeras páginas de Sagrada Escritura en el libro de Génesis desarrollan conceptos teológicos que luego más adelante se llevan a la plenitud. Entonces, sí, las primeras páginas son bien importantes, que ponen los cimientos. Y luego todo se va desplegando en la historia. Ahí sí podemos ver lo que significa vivir el proyecto de Dios, que no siempre es fácil ajustarse a la voluntad de Dios. Yo quiero vivir mi proyecto sin conocer el proyecto de Dios. ¿Cómo conocerlo? ¿No nos da una pista el relato de la creación? Claro que sí. En todo ese diálogo de Dios con el hombre, ¿no? Sí. Ahí sí tenemos muchas imágenes de Dios. Como Dios, hasta jardinero, alfarero, ¿sí? Dios protector, Dios que perdona. Tenemos unas transgresiones, 5 transgresiones bien fuertes. Y sin embargo Dios después viene con su bendición, con su perdón y pone orden. Hay qué imágenes ya tan fabulosas de Dios, y con la invitación, dicen, ustedes fíjense cómo Dios está actuando, que es
un amigo de la vida apasionado por la humanidad. Estamos hablando, como usted ve, de la creación. De este relato de la creación ha surgido una concepción de la vida a la que le llamamos el creacionismo, digamos, versus el evolucionismo, ¿no? ¿Qué nos dice el creacionismo? ¿En qué consiste? Se le llama creacionismo a la afirmación de que los seres vivos tienen un autor personal consciente que es Dios. Es una posición teológica que no puede probarse científicamente y que por lo tanto no es teoría científica, aunque en el marco de la cultura popular protestante y anglosajona, algunos fundamentalistas afirman que sí lo es. Las Sagradas Escrituras de tradición judeocristiana afirman en el libro del Génesis que Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida y resultó un ser viviente, y que formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba. Los teólogos católicos y algunos protestantes han podido encontrar en las expresiones formó al hombre con polvo de la tierra y formó del suelo todos los animales una clara compatibilidad con la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, a lo que se le ha llamado creacionismo pro-evolución, que consiste en un enfoque creacionista desde la evolución teísta o el creacionismo evolutivo y que considera que Dios provee una chispa divina que inicia el proceso evolutivo donde Dios creó el curso de la evolución. A partir de 1950, la Iglesia Católica Romana tomó una posición neutral con respecto a la evolución con la encíclica Humani Generis del Papa Pío XII, en la que se afirma que el magisterio de la Iglesia no prohíbe el que, según el estado actual de las ciencias y de la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entrambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente, pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. En 1996, Juan Pablo II estableció que la teoría de la evolución es más que una hipótesis y recordó que el magisterio de la Iglesia está interesado directamente en la cuestión de la evolución porque influye en la concepción del hombre. El Papa Benedicto XVI ha dicho que existen muchas pruebas científicas en favor de la evolución, que se presenta como una realidad que debemos ver y que enriquece nuestro conocimiento de la vida y del ser como tal. Pero la doctrina de la evolución no responde a todos los interrogantes y sobre todo no responde al gran interrogante filosófico: ¿de dónde viene todo esto? Y cómo todo toma un camino que desemboca finalmente en el hombre. Este es el creacionismo. ¿No decíamos hace un momento, Padre Ludwig, que ese pleito no es nuestro? Exactamente. Nosotros no nos peleamos con Darwin nunca, ¿no? Nunca, nunca. Fueron los protestantes los que se pelearon con él, ¿no? Sí, nosotros ahí también teníamos, en ciertas épocas de la historia, también teníamos nuestras dudas, que no sabíamos de qué se tratan los relatos, porque la Sagrada Escritura, hasta el siglo XVIII, XIX, fue o se consideraba como el libro de la historia universal. Y cuando llegaron las ciencias, como es arqueología, geografía, sociología, entonces ahí se iba abriendo un nuevo camino. Entonces apenas llevamos muy pocos siglos que sí lo podemos ver. Sí, la Sagrada Escritura, o lo que son los relatos de la creación, no nos hablan cómo fue creado el mundo. Eso desconocemos. Sí. Pero nos sí, dice que fue creado. Sí fue creado. ¿Y quién es el creador? Eso es importante. Eso, claro, ahí está. No es el cómo, sino es la creación, bueno, el mundo es creado por un creador. Exactamente. Eso es. Eso es. Si queremos encontrar allí el cómo, nos vamos a frustrar. Sí. Y la fe, decía Padre Eric, no está peleada con la ciencia. No. Ese pleito tampoco es nuestro. No, porque es reforzar solamente
O sea, lo que hace 2 o 3 siglos atrás se ha venido desarrollando, reforzarlo desde esta visión de la fe. Hoy la ciencia no está peleada con la fe. Para una operación, ¿qué hacemos? Utilizamos a los médicos usan la ciencia para sanar, para curar, pero también nos ponemos en las manos de Dios y involucramos a la fe. Digo, la fe y la razón, la fe y la ciencia, la fe y la razón no están peleadas, van de la mano para entender un mismo sentido de la vida. A donde no llega la ciencia, llega la fe, a donde la fe se queda un poco con pocas explicaciones, ahí llega la ciencia. Y mutuamente, o sea, yo creo que a veces va en el mismo camino. Sí. Si hoy redescubrimos cómo Dios nos ha creado, por qué nos ha creado, no cómo, sino por qué nos ha creado, vemos también cómo la ciencia viene a dar una explicación certera de este boom, de este nacer, de este surgir, de este evolucionar. Y si vemos, el pensamiento también ha evolucionado y la fe misma ha evolucionado. A ver, el relato de la creación no es el relato de algo que sucedió, es el relato de algo que sucede y está ocurriendo cada día. Sí. Así hay que verlo. Hay que verlo. En la teología ahí sí tenemos la expresión, la creación continua. Ajá. La creación continúa con nosotros. Esto ya nos involucra a nosotros, o sea, no estamos leyendo las aventuras de Adán y Eva y su amistad con la serpiente. Exactamente. No. Y un Dios furioso que culpa al reloj cuando él es el relojero. Una pausa, queridos amigos. Regresamos. También les voy a preguntar a los padres Eric Moncada y Ludwig Malek, ¿por qué encontramos el relato de la creación muy, muy parecido en otras culturas? Siempre hay un diluvio universal, siempre hay un Dios que crea, ¿no? El polvo de la tierra, la vasija, el barro, porque nosotros tenemos uno, pero hay otros y muy similares. Vuelvo con esto y con más. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. El Centro de Estudios de los Valores Humanos de los Frailes Carmelitas invita al curso Las Reliquias de la Pasión y Muerte de Jesucristo como mediación de la vida espiritual, que impartirá Roberto Farril en 5 sesiones del 4 al 8 de julio de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde en el CEBAC, con sede en el Carmen de San Joaquín o de manera virtual a elección del alumno. Informes e inscripciones en www.cebac.mx o al teléfono 722-418-1945. Descubre y desarrolle su espiritualidad a partir de las reliquias de Jesucristo. Queridos amigos, les saludo con afecto y con la grata noticia de que pueden ustedes ver el programa El Pulso de la Fe
a través de Fanflix. Y además varias conferencias de un servidor, por ejemplo, los Caballeros Templarios, las Reliquias de la Virgen María, la Batalla de Lepanto. Hay entonces varios programas de El Pulso de la Fe con un estreno cada semana y varias conferencias a través de Fanflix. ¿No se ha suscrito usted a Fanflix? Cuidado, porque se puede usted condenar, pero la manera de alcanzar la salvación de un buen cristiano, pues suscríbase a Fanflix y disfrute de estas conferencias y de El Pulso de la Fe.